Damos la bienvenida al doctor Yacu Pérez, prefecto provincial de El Azuay. Doctor Pérez, muy buenos días. Quisiéramos un análisis suyo sobre la situación actual cuando estamos ya terminando la quinta semana de aislamiento y se empieza a evidenciar no solamente en el resto del país, también en la situación de Cuenca, ciertas escenas que dan cuenta del hambre y la necesidad. Ayer dábamos declaraciones del jefe policial de esta zona que señalaba un inusual incremento en acciones delictivas, por ejemplo, que es uno de los síntomas que se están ya evidenciando. Hay a más de estas necesidades básicas que no se las puede cubrir adecuadamente para la mayoría de la población, crece la presión psicológica. Esto ha llevado en buena parte al gobierno a anunciar que en 9 días se relajarán las normas con respecto al confinamiento. Quisiéramos conocer su punto de vista. Usted es una de las personas, autoridades, que también, desde que se dieron las primeras voces de alarma en Ecuador, ha estado realizando acciones en el campo, en contacto con la población, y puede tener una opinión calificada sobre en qué punto nos encontramos y cuáles son las perspectivas que tenemos hacia adelante. Bienvenido. Buenos días, ingeniero Gustavo Cardoso, y a la audiencia de Ondas Azuayas y Antena 1 que nos escucha. Yo creo que asistimos a un problema, una crisis sistémica, y a no solamente una crisis sanitaria, una emergencia sanitaria, sino una emergencia económica, una emergencia social, una emergencia psicológica, una emergencia sistémica que está desbordándose y que podemos llegar a consecuencias impredecibles. Algunas situaciones previsibles sí podríamos indicar. Cuando se nos vino la propuesta de hacer una teleradio maratón, yo apelé al corazón de los cuencanos y de los azuayos a decir que es fácil decir quédese en casa, y obvio que es la mejor medida del aislamiento o distanciamiento social, pero quedarse en casa sin alimentos, sin aprovisionarse de comida, quedarse con hambre, eso es insostenible. Y si no tienen que comer en casa, van a salir. Y si no tienen en qué desempeñar, en qué actividad, en qué trabajar y ganarse el sustento día a día, viene el crecimiento delincuencial. Y esto es ya se va volviéndose común en la ciudad, en la urbe y en el campo. La delincuencia está cada vez más creciendo y se nos puede ir del control. Yo no quiero ni remotamente crear alarmas, pero en todas las líneas de la emergencia es calamitoso. Si volvemos al tema sanitario, yo sugiero leer, usted probablemente lo habría revisado, diario El País de España, que es un diario de los más prestigiosos a nivel mundial. Ahí nos hacen un análisis de cómo se mienten las cifras de contagios y de fallecimientos, que usted ha sido muy crítico, igual que nosotros hemos sido muy críticos a las cifras que nos indican, porque se nos maquilla, se nos manipula las cifras. Yo no sé cuál es el objetivo, quizás para decir que no pasa nada en el país, pero cuando sabemos que el Ecuador es el segundo país más afectado en América Latina por el COVID-19, y hay que ser sinceros, cualquier rato la verdad sale a la luz, tardará un poquito, no hay forma de sostener los maquillajes de los datos, y diario El País nos trae algunas cifras que nos trae a la reflexión. Se nos dice que en el Ecuador al momento hay alrededor de 500 fallecidos. Sin embargo, diario El País hace un análisis comparativo, las estadísticas del año pasado, 2019, en el que durante los primeros meses del 19, enero, febrero, marzo, un promedio de fallecimientos en el Ecuador, en Guayaquil, es 1850. Sin embargo, esos datos actualizados a la fecha o comparados con el 2020, encontramos que solamente en 15 días, los primeros 15 días del mes de abril, de este abril, hay 6,000 fallecimientos en Guayaquil.
Entonces, ¿cómo se le entiende? ¿A quién se le ocurre? No vamos a decir que los 6.000, bueno, son 6.703 fallecimientos, pero de los 6.703 fallecimientos tampoco vamos a decir que todos son causa del COVID-19, pero yo sí apostaría que es más del 60-70%. Pongámosle que solamente sea el 50% en cifras muy cómodas, muy, pero así, optimistas, llamemos en estos términos. Estamos hablando más de 3.000 fallecimientos en 15 días en Guayaquil. Entonces, ¿cómo nos pueden desinformar que hay apenas 500 personas que han fallecido en todo el país? Eso no lo cree nadie. Y ahí sí yo hago un respetuoso llamado al gobierno nacional. Díganos las cifras reales. No nos mientan, no nos crean ingenuos, no nos crean idiotas, porque nosotros podemos razonar y ver con estas estadísticas que nos están mintiendo. Esa es la realidad. Y cuando el gobierno en muchos temas así nos diga la verdad, se convertirá ya en dudable lo que nos estén indicando. Ahora, ¿cómo enfrentar esta coyuntura que se está dando y que cada día se hace más crítica? Un país paralizado, el dinero escasea, las necesidades básicas no se pueden suplir. El gobierno nacional en una situación totalmente crítica, convertido posiblemente en el único dinero que intenta poner tributos a sus ciudadanos en lugar de inyectar dinero a la economía, posiblemente no lo puede hacer. Y por el otro lado está este virus asesino que mata a la gente, así directamente, ya sea por colapso pulmonar, daños renales, afecciones al hígado, coágulos en el cerebro, más allá de ciertos patrones de afección ligados a edad y causas preexistentes. Este virus no respeta edad ni condición. Es lo que se ve que sucede en Guayaquil, en cualquier ciudad del mundo, y esta es la gravísima encrucijada en la cual nos encontramos. Una encrucijada que no sabemos cuál será la luz que se prenda al final. Yo diría estamos azotados por varias pandemias. La pandemia de la corrupción, del cual somos presa fácil y que hoy sufrimos las consecuencias del desgobierno, del gobierno de la corrupción pasada y que lastimosamente sigue arrastrando al actual. La pandemia también de la caída de los precios del petróleo y la pandemia del COVID-19. Yo ahí podría decir que la pandemia del COVID-19 que nos va a dejar unas secuelas no fácil de resolver en lo inmediato, pero hasta eso se va a resolver. Lo otro de la pandemia de la corrupción no sé cuándo resolvamos. Parece que ese es un virus que está ahí permanente y no sé cuál será la vacuna, no encontramos. Los científicos no encontrarán la vacuna de la pandemia del COVID-19, pero no encontrarán la vacuna de la corrupción. Pero en este momento el gobierno no lo toma en serio y ya se ha criticado hasta la saciedad que prefirió pagar $325 millones por servicio de la deuda, y acá los pacientes nuestros sin respiradores artificiales, por eso la muerte de nuestros hermanos ecuatorianos, los médicos sin protección, sin todos los insumos de bioseguridad, esta protección que es tan necesarios, ellos están en primera fila en la línea de fuego, y por eso la muerte de muchos médicos y personal de los hospitales de salud. La población sin tener la posibilidad, el derecho a la salud que está en la Constitución, pero sin tener el derecho a hacer pruebas PCR, RTs, porque las otras pueden servir, pero lejos de ser seguras nos pueden hacer un flaco favor. Estas pruebas rápidas, hay el riesgo que en muchos casos den negativo. Y si dan negativo, las personas van a estar saltando en chullapié, decir felices, estamos libres del COVID-19, y van a tener este contacto social, pero resulta que no han sido resultados falsos. Muchísimos se han dado, muchísimos casos, y esto
reitero, no es un invento, yo no soy médico, solo apenas he leído lo que pasó con la experiencia, pero es el gobierno, debería aprender la experiencia de las naciones, de los países asiáticos frente a la experiencia de los países europeos, occidentales, incluido Norteamérica, que ha sido un fracaso, que fracasaron también ellos allá, España, Italia, Francia, Nueva York. Ellos hacían estas pruebas rápidas, mientras España hacía pruebas rápidas. En cambio, Corea del Sur hacían pruebas PCR-RT, 20,000 pruebas diarias. Eso es el éxito. Cuando un pueblo está diagnosticado correctamente, se pueden tomar medidas, pero si eso no se necesita ser un especialista como el doctor Luis Mario Tamayo, incentivista que tiene autoridad para hablar, no se necesita, simplemente sentido común. Cuando uno está enfermo y no encuentra el diagnóstico, busca médicos y cambia de casas de salud. Encontró el diagnóstico y está solucionado el 80% de la cura. A propósito de diagnósticos, doctor Pérez, ¿cuál es en su criterio, justamente por esta presencia suya en los distintos cantones en la provincia de la Azuay, cuál es la situación en los cantones azuayos? Hemos dialogado con algunos portavoces de Gualaceo, de Paute, nos han afirmado que aquellas cifras que se reflejan por parte del COE provincial no son precisamente las reales. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? Si no son reales las cifras que dan en Guayaquil, tampoco son reales las cifras que se dan en Pichincha, en Los Ríos, en El Oro, en Azuay, en Cuenca, en Gualaceo, en Paute, en Sevilla. Son más, lastimosamente son más. Yo en los contactos que tengo nos indican tal persona, ahí falleció una persona. Uno averigua y dice, claro, es un estigma que alguien diga que falleció por el COVID-19. Es un falso estigma que se ha impuesto, no sé por qué razones, porque ni siquiera fallecer por el SIDA debe ser un estigma, menos del COVID-19, que es uno no adquiere, no es que porta este COVID-19 por algún pecado, llamémoslo en términos religiosos, sino son accidentes de la vida, deberíamos decir. Entre ellos tratan de desmentir y decir que no es, pero en realidad lo es. Igual de los contagios, y cuando a mí me han indicado, por ejemplo, en Gualaceo, que hay personas que están contagiadas y uno ha tenido que decir, entonces, claro, se alarman y el gobierno nos piden rectificaciones, pero no es así. Por eso nosotros, de donde no hay dinero, hemos sacado ayer se hizo la entrega de las siguientes 1,000 pruebas PCR, test para que se les pueda entregar, y aquí se les entrega el kit completo, es decir, el primer, la sonda y el kit de extracción del ARN para que sea completo para realizar las pruebas PCR-RT. 1,000 entregamos hace una semana, 1,000 pruebas, 1,000 test para esta semana. Para la próxima semana tendremos 1,000 más, y ojalá para la próxima semana tengamos ya las 6,000 pruebas PCR-RT para entregarle a INSPI, es decir, 10,000 pruebas PCR-RT que nos habíamos comprometido, lo vamos a hacer, porque eso es creo, de todos los técnicos, los médicos, los especialistas, la gente que tiene claridad, experticia en estos temas, esa es la mejor sugerencia que nos han indicado. Eso es lo correcto, eso deberíamos hacer. Reitero, las otras nos pueden dar falsa información, falsos negativos que nos pueden hacer un flaco favor. Y esto del gobierno de anunciar que a partir del 4 de mayo vuelve a reactivar el aparato productivo y todo, podría ser una linda noticia, lindo. Todo el mundo queremos volver a trabajar, volver a estar más o menos como fue antes de la pandemia, pero esto puede traernos consecuencias gravísimas. Creo que sería, si no tomamos las precauciones, si no se hace una masificación de pruebas PCR-RT en el país, es un riesgo, pero inminente. Yo ya casi no diría es un riesgo, sino es casi... Lo que usted advertiría sobre una posibilidad que se incrementaría de desencadenar un problema epidemiológico, un problema de salud pública mucho más grave. Muchísimo más grave, porque
los contagios, las infecciones, los contagios del COVID-19 van a volver a los momentos iniciales de marzo y de abril, y se va a volver, esa curva va a volver a ser ascendente, un crecimiento exponencial y de consecuencias impredecibles, y ahí sí podría pasar un colapso en los hospitales, ya no solamente de Cuenca, de Quito, del resto de todo el país. Simplemente sería el espejo del colapso de los hospitales, el colapso sanitario de lo que pasó en Guayaquil. Con la situación planteada, doctor Pérez, culminemos con una opinión, o más bien una información suya, sobre las soluciones, y más que soluciones, deberíamos decir las medidas de alivio que se están dando aquí en la cercanía, en la ciudad de Cuenca, en los cantones azuayos, en la ruralidad del Azuay. Nosotros vamos a continuar distribuyendo las canastas solidarias. Hemos entregado para que la población procure quedarse en casa, y esto a nivel urbano, ahora más, en el campo ya lo hemos hecho, ahora en el campo también en la ciudad. 1, 2, vamos ojalá en unos 8 días tener unas 300,000 mascarillas reusables, porque las otras son desechables, de un solo uso, y la gente no tiene. Yo veo con buenos ojos que los municipios de Quito, de Cuenca, están legislando para el uso de las mascarillas. Nos parece bien, pero ¿de qué sirve multarles a aquellas personas que no usan la mascarilla? Pero si no tienen dinero para comprar mascarillas, o llevan mascarillas, la misma mascarilla que debe ser de un solo uso, 3, 4, 5, 10 días, ya vemos mascarillas, perdón la expresión, pero completamente sucias, mugrosas, de esas ya no sirven. Entonces estamos haciendo lo posible para poderles entregar a la brevedad posible, y pues vamos a reactivar también el sector del agro. Vamos a entregar 2 millones de plántulas y de semillas, de abono orgánico, para que la gente se quede en la ciudad y produzca y nos dé de comer. Desventajosamente somos un gobierno pequeñito, con pocos recursos, nos adeuda el régimen del febrero, de marzo, pero de lo poquito que tenemos estamos ya cerca de $2 millones no gastando, no malgastando, invirtiendo en prevención de la salud y tratando de que ni una sola vida se apague en la provincia de la Azuay, que sería lamentable. Bien, queremos agradecer al prefecto provincial de la Azuay, el doctor Yacu Pérez Guartambel.